Ay, la Navidad, los niños, los cuentos de este 25 de diciembre. Algunas de las personas que tienen mucho, bueno, que tienen todo que ver, en realidad, con el cuento que acabamos de escuchar, nos acompañan en esta mañana de radio de un 25 de diciembre. Nadia de Santiago, Wendy, buenos días, Nadia. Buenos días. Pepe y Joel, el señor Darling. Hola, Pepe. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. También está aquí Carmen Socias, directora de esta producción. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenida. Y Ángeles Caso, a quien los oyentes de hoy por hoy conocen bien, autora del texto, la encargada este año de adaptar el Peter Pan de James Matthew Barrie a la radio. Ángeles, bienvenida, como siempre. Muchas gracias y feliz Navidad. Igualmente, cierto. feliz Navidad a todos. Sí, feliz Navidad. Oye, Ángeles, adaptaste la novela, tuviste en cuenta también la obra de teatro. Sí. Peter Pan ha tenido muchas vidas, muchas Sí. vidas, pero empezó en un escenario, así que, en primer lugar, quería que nos dijeras qué aspectos teatrales de la obra has tenido en cuenta o has querido resaltar o han pesado en la versión que hemos escuchado. Yo tuve que pensar que estábamos haciendo una versión que era para adultos, que no era para niños. Y la verdad es que Barrie me lo puso muy fácil, porque él no escribió pensando en niños. En esa época tampoco los géneros estaban tan especializados por edades como ahora, ¿no? Y lo cierto es que, aunque está toda esta trama maravillosa, fantástica, de aventura infantil, etcétera, etcétera, luego hay un montón de componentes, tanto en la obra de teatro como en la novela, que es posterior. Hay un montón de componentes muy oscuros, muy victorianos, ¿no? Reflexiones en torno al tiempo, en torno a la muerte, algo que además yo creo que pesó mucho en el propio Barrie a la hora de crear el personaje, el recuerdo de su hermano que murió el día antes de cumplir los 14 años y se quedó ahí siempre en ese umbral que separa la infancia de la adolescencia o ya de la vida más adulta, ¿no? Hay mucha ironía en el texto de Barrie, mucho sarcasmo contra algunos aspectos de la sociedad victoriana. Y bueno, todo eso, pues, de alguna forma tenía que estar aquí para atraer también la atención de los oyentes adultos, ¿no? Claro, pero un elemento fundamental que mencionabas es que no se trata de una historia escrita para niños, no es una historia infantil, ¿no? No lo es. Pueden disfrutarla enormemente los niños, y yo creo que él, desde luego, eso lo pretendió desde el principio, pero también la pueden disfrutar, entender y oír, en este caso, de una manera, pues seguramente muy activa, los adultos. La versión, el cuento, la historia que hemos escuchado lleva por título Peter y Wendy. Peter y Wendy. Entiendo que porque queríais también subrayar la importancia de este personaje, de Wendy. ¿Por qué? También se titula así la obra. Es que hubo diversos títulos según los momentos, vale, ¿no? O sea, la obra original, Peter Exacto, y Wendy. o sea que Wendy siempre fue el personaje absolutamente paralelo a Peter. Pero luego la historia le llevó por otro... Bueno, son las dos caras de la misma moneda, realmente. En el origen, porque es verdad que luego con las versiones que se han ido haciendo... Claro, luego Peter se convierte más en el protagonista porque Peter es una especie de arquetipo, ¿no? Jung lo habría llamado así seguramente, es un arquetipo en el que todos nos podemos reconocer, además, o todos reconocemos a gente cercana a nosotros, ¿no? Ese ser que nunca quiere madurar, que los hay, claro que los hay, y que tienen cosas maravillosas y tienen cosas que complican mucho la vida a los otros, y todo eso está presente en la obra. Pero la otra cara de la moneda es Wendy. Wendy es la niña que acepta perfectamente su papel, que sabe que tiene que crecer, que tiene que madurar, ¿no? Y lo asume desde el principio con absoluta naturalidad, ¿no? Entonces son los dos coprotagonistas realmente. Nadia, ¿y cómo es tu Wendy? ¿Cómo te has sentido? Preciosa, una Wendy preciosa, Nadia. Pues ya está todo dicho. Pues yo me escuché el día que lo grabamos, pero todavía... Bueno, esto en otro momento lo ponemos. Pues ha sido, la verdad, que muy bonito. Es un personaje, es como la madre de todos también. Es la única mujer en el país de nunca jamás. Y el simbolismo también que tiene en la historia es de madre. Y ha sido muy, muy bonito, muy ingenuo, muy abierto.
Y es un personaje que me ha gustado mucho interpretar, además a través de la radio, ¿no? Que es un medio que no siempre hago. A ti te pasaba, como nos ha pasado a muchos aquí en la radio, que teníamos a Peter Pan en la memoria, pero hacía mucho tiempo que no revisitábamos la obra original. Es decir, bueno, sabíamos la historia, conocemos la historia, la hemos visto en algún momento, o bien a través de productos audiovisuales, pero, digamos, volver a leer la obra original, pues no lo habíamos hecho. No sé en tu caso. Sí, totalmente, y no desde esta edad. Ya, porque claro, la he visto 1000 veces en película con mis hermanos, pero no a esta edad. Voy a cumplir 30 y claro, la lees de otra manera. Y ha sido muy bonito, la verdad, y lo que habláis de los arquetipos Sí. y todo esto de repente la analizas y la percibes de otra manera. Oye, qué mayor, nuestra Wendy va a cumplir 30. Pero ¿cómo te atreves, Nadia? Mira, con esa voz que porque tienes. he querido crecer también, como ella. ¿Cómo se atreve a cumplir 30, dices? Bueno, o a tener tú, solo 30. Fíjate tú. Bueno, quiero que escuchemos el momento en el que Peter y Wendy se conocen. Niño, ¿por qué lloras? Buenas noches, señorita. ¿Cómo te llamas? Wendy Moira Ángela Darling. ¿Y tú? Peter Pan. ¿Solo eso? Sí. Lo siento mucho. No importa. Ya te Bueno, he visto Maggie otras noches. Cibantos, Nadia de Santiago, Peter y Wendy, las protagonistas de este relato, que son dos actrices que ya han trabajado juntas en proyectos largos. Carmen, esa complicidad entre Maggie y Nadia, entre Peter y Wendy en nuestra historia, Sí. ¿en qué medida te ayudó? Mucho, me ayudó muchísimo. De hecho, fue crucial el hecho de que vinieran ya con ese trabajo hecho de casa, porque el cuento lo grabamos así de una manera, bueno, se graba, ¿no? De una manera así muy rápida, muchas horas, pero no tenemos mucho tiempo, muchos días para generar ese vínculo entre dos personajes. Como decía además Ángeles, hemos querido que no sea Peter Pan y Wendy, sino que sean Peter Pan y Wendy en el mismo nivel los dos personajes. Para mí fue fundamental que fueran ellas dos, porque yo jugaba con ventaja, porque yo sabía que habían estado juntas en Las Chicas del Cable como espectadora, yo no las conocía, y yo busqué un poco traerme esa complicidad, ese trabajo hecho, y jugué un poquito con ventaja, me aproveché de confesar. Ayuda, Nadia. Hombre, es Sí. que yo a Maggie la adoro. ¿Puedo Sí, decir algo sí. yo aquí, la autora? Hombre, claro. Bueno, la Sí. autora, la intermediaria, porque Sí, el autor sí. es Barry, yo solo he hecho de intermediaria. Mira, ha sido una gozada ver trabajar a toda esta gente, dirigidos por Carmen Socias, que es maravillosa, la verdad. Pero estos pedazos de actores y de actrices que llegaban al estudio, yo estaba al otro lado de lo que llamamos en la radio la pecera, ¿no? Viéndoles cómo se hacían con el papel en un segundo, cómo empezaban a modular las voces, cómo os metíais en los pellejos de estos personajes. Bueno, ha sido de verdad para mí una experiencia extraordinaria. Yo Estoy miraba- tan contenta, tan orgullosa de toda esta gente Yo de vez que ha en cuando colaborado en el proyecto. Miraba la pecera y veía a Ángeles con una sonrisa así Sí, sí. grande y decía, bueno, igual no vamos tan mal. No, Digo, he si ella disfrutado. está ahí así, bien. Sí, ha sido fantástico, de verdad. Pepe, ¿cuántos llevas? ¿Cuántos cuentos de Navidad llevas ya? 7. 7, uno detrás de otro. Sí, Esto es sí, vicio. sí. Esto es vicio absoluto y además es que no me resisto en nada. En Pero el absoluto. más malo de todos este, ¿no? El señor Darling, el más malo de tus No personajes. sé, sí. Ay, no lo sé. No sé si es el más malo, pero me encanta hacer estos personajes tan desagradables. Me gusta muchísimo. Espera, vamos a recuperar un momento del personaje malo, desagradable de Pepe. A punto hemos estado de morirnos de hambre dentro de unos días. ¿De veras, George? Por supuesto. Sin la corbata no hubiera ido a la fiesta. Y entonces habría dejado de ir a la oficina. Y entonces nos hubiéramos muerto de hambre en unos cuantos días. Ay, señor Darling. Es un gruñón ¿Qué insoportable. le pasa al señor Darling? Pues que, bueno, una vulgaridad. Pues que no es feliz y que no se soporta a sí mismo y entonces lo paga con los demás y se cree muy listo y no lo es. Me encanta hacer este tipo de personajes masculinos ¿Por qué? insatisfechos, pues porque retrata muy bien esa parte que intentamos ocultar los hombres, ¿no? Escondemos muchas cosas debajo del mal genio, debajo de la bronca, debajo de y construimos un muro y los muros tienen siempre muy mala prensa. Para mí, vamos, son deleznables y este hombre está acorazado, no quiere mostrar sentimientos y lo que sale solo por su boca es quejas y quejas y quejas y bueno, chico, que te aguante tu tía, ¿no? Pero esta es la parte de crítica
de crítica social muy irónica, muy sarcástica, que incluyó Barrie en su texto, ¿no? Porque él está arremetiendo contra la élite victoriana. Lo hace a través del personaje del Capitán Hook, el Capitán Garfield. Hemos respetado su nombre inglés, Hook. Que es un hombre que ha sido educado en Eton, el mejor internado de Inglaterra, ¿no? Y a través del personaje del señor Darling, que pertenece a la City, a la famosa City londinense, y es un plasta. Es que con esos pesado, referentes masculinos, claro, no es extraño que Peter Pan no quiera crecer. No es nada extraño que diga no quiero llegar a ser nunca nada parecido. Carmen, ¿cómo veías tú al señor Darling? ¿Antes de ver a Pepe o después? Pues mira, antes y después. Bueno, el señor Darling yo creo que es un personaje que nos da, por lo menos, a mí me ha dado mucho juego, porque me ha dado una energía y una vitalidad en el montaje que era necesaria. Además, cuando aparecía el señor Darling, de repente ¡frum!, todo giraba y me lo llevaba a otro sitio que a mí me ha venido muy bien. Y hablando desde la dirección, y luego con Pepe maravilloso, porque yo me hice un señor Darling enfadado y de estos que dices tú, este señor ni te me acerques, y cuando ya estuvo Pepe haciéndolo, es que me pareció hasta entrañable, o sea, me pareció un ser con tanta poca empatía y tan poca lectura de la vida, de lo que tiene delante, que vive encerrado en su propia emoción y en su propio enfado y en su propio sentimiento, y es ajeno a lo que tiene alrededor. Entonces Pepe me parece que le dio el toque perfecto. A mí me encanta el personaje del señor Darling. Oye, si te parece, Carmen, hablamos del montaje. Claro, un director, una directora de cine cuenta con efectos visuales. La imagen ayuda y mucho sí a contar cosas, a contar historias. En el montaje de sonido los efectos especiales son los sonidos, tenemos que crear. Sí, además lo primero que quiero decir y aprovechar es darle la mano, las gracias, un abrazo y todo lo que pueda a Roberto García, sí, wow, que ha sido el encargado de hacer el diseño sonoro de esta maravilla que hemos hecho juntos, y que para mí ha sido un auténtico placer. Y sí, la verdad es que cuando ya la cosa empieza a coger forma, empieza a hacerse grande con todas las ambientaciones, con los efectos, es la magia que tiene la radio y la magia que tiene la ficción en la radio, porque de repente una voz limpia, una voz que tú dices está interpretada donde quiero que esté, ahora le voy a subir 3 niveles arriba y lo voy a hacer mágico, que es la idea de la ficción sonora, por lo menos lo que hemos intentado con este Peter Pan y Wendy, y creo que hemos llegado a la magia que estábamos buscando. Luego vamos a escuchar dos ejemplos, para que los oyentes entiendan cuál es este proceso de creación para la radio de un cuento como el que acaban de escuchar. Pues les cuenta qué directora tenemos, qué lujo, bueno. Sí, cómo ha sí. reflexionado, cómo ha trabajado sobre el texto, es increíble. Ha estado muchas horas conmigo, Peter y Wendy, son ya a mis amigos. ¿Y el Capitán Hook? Hook también, todos, ya los quiero a todos, al final hasta el señor Darling quiero. Bueno, vamos a saludar al Capitán Hook, a Garfio, si ustedes quieren, a Javier Gutiérrez. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por atendernos. Hola, Javier. A la orden, capitán. ¿Qué tal, chicas? Como para no estar a la orden del capitán. Oye, Javier, ¿cómo ha sido? Los oyentes ya lo han escuchado, pero ¿cómo viviste tú ese papel del Capitán Hook en este cuento? Bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, estaba escuchando atentamente todo lo que hablabais, y lo cierto es que he estado en tan buenas manos desde la versión que ha hecho Ángeles hasta la dirección, muy bien arropado, y yo como actor, simplemente poniendo la voz, sí tenía muchísimas dudas, porque es cierto que cuando uno trabaja un personaje intenta dotarlo de muchas más cosas, ¿no? Y trabajar solo con la voz, matizando, dando colores, es harto complicado para un actor, por lo menos en mi caso parece que falta alguna pata, ¿no? Y que el personaje cojea. Pero me he sentido tan arropado y estaba tan bien escrito y ha sido tan delicioso el trabajo que lo cierto es que me he divertido mucho. Ha habido muchísimo nivel de exigencia porque desde la dirección se nos ha apretado muchísimo las clavijas. No valía cualquier toma, sino que hemos tenido que repetir mucho, y yo también el nivel de exigencia que me impongo también a veces es alto. Entonces, más allá de eso, lo he disfrutado mucho y espero que haya quedado un trabajo de altura. Javier, pero no cojea, tú lo que es Hook es manco. No, cuando hablo de cojear, de la mano. No, cuando hablo de cojear hablo del trabajo del actor. Ya.
Era la broma tonta esta, la broma tonta. Bueno, mirad, dejadme que lea una acotación que aparece en el guión que dice: Hook canta con su voz negra como la noche. Esta es la voz. ¿Dónde estará Peter Pan? Es a él a quien quiero. A ese niño arrogante que me cortó el brazo. Lo atraparemos, capitán. Oye, Javier, ¿y a dónde acude un actor? ¿A dónde acudiste para encontrar esa voz negra como la noche? Bueno, más bien, ¿de dónde salió los arrestos para cantar? Porque tengo todas mis dudas acerca de mis dotes, bueno, a la hora de cantar, pero creo que es una cosa muy simpática. No voy a decir voz oscura ni negra como un pozo, pero sí todo de cierta simpatía al personaje de Hook, me parece. Sí, fue Hombre, yo muy creo que puede divertido. incluso, Javier, haber un antes y un después en ti y el canto. O sea, puedes haberte hermanado sin saberlo todavía. Además estuvo cantando y cantando y cantando mucho rato, Javier. Sí, mucho rato. Bueno, te pido disculpas desde aquí, Javier. No, yo pido disculpas a los oyentes cuando lleguen los pasajes musicales. Espero que desde el trabajo de sonido, que seguro que sí, hayan ayudado para que los oyentes puedan disfrutar. No te voy a robar mucho más tiempo, pero sí quiero que escuches algo, Javier. Es un comentario que nos hizo José María Pou sobre su propia relación con Peter y con Hook. Esa dualidad de ser Peter Pan y Capitán Hook al mismo tiempo me ha acompañado toda mi vida. Mira, ser al mismo tiempo capitán y niño, Peter Pan y el Capitán Hook. ¿Tu Hook, Javier, crees que le tiene rabia a Peter porque sigue siendo un niño y tú, Javier Gutiérrez, no? Uy, no sé si rabia, tiene... O sea, hay muchos sentimientos encontrados ahí, pero yo no diría rabia, ¿no? Uh-huh. No sé, más que rabia hay otro tipo de emociones, ¿no? Bueno, pues hay admiración, supongo, y hay esas ganas de querer ser como el otro, ¿no? Y no poder llegar, o no ansiar ser como Peter Pan y no haberse pasado el arroz de alguna forma, ¿no? Claro, porque le educaron en Eton, entonces le enseñaron a que todo era tan estricto, ¿no? Tan estirado, y entonces se pasó al otro lado, al lado de las sombras malignas. Pero a él lo que le hubiera gustado probablemente es ser un niño tan inocente y tan divertido y tan provocador también, ¿no? Como es Peter. He de decir que el Capitán Hook nos ha gustado también mucho. Nos ha encantado. Javier Gutiérrez, gracias por habernos atendido esta mañana. Feliz Navidad y un abrazo. Gracias, Javier. Un abrazo. Feliz Navidad. Un abrazo. Oye, ahora vamos a escuchar lo que decía antes, ese proceso del montaje en radio, pero sí quería preguntaros por la experiencia de precisamente hacer radioteatro. Nadia, empiezo por ti. No sé si, bueno, en fin, si cambia mucho la experiencia actoral, digamos, a la hora de enfrentarse a una interpretación en la que no se te ve, solo se te va a escuchar, o simplemente es echarle tablas y ya está. Claro, la gente de la radio te diría, no, yo, por ejemplo, es que la radio tiene una magia especial, pero no sé si es que embellecemos mucho la radio por encima de lo que luego la radio es. Yo me he divertido muchísimo y es un poco lo que decía Javi, que sí que es verdad que estoy acostumbrada a tener más instrumentos y más herramientas, que no solo sea la voz, y los tenía que poner todos en la voz. Entonces ha sido un trabajo muy bonito y de aprendizaje también, de intentar transmitir, cerrando los ojos, como pues algo corporal, algo de la voz, algo, no sé, de repente como que solo tienes un único instrumento para transmitir un montón de cosas. Uh-huh. Entonces ha sido un trabajo muy, muy bonito y me gusta mucho, la verdad. ¿Y se ensaya en casa también, escuchándose solo una? Sí, yo creo que sí, claro, sí. Sí. Y se sigue utilizando el cuerpo, aunque no se vaya a ver el cuerpo. Todo el rato. Actuación. O sea, Maggie, sobre todo Maggie, estaba a tope corporalmente. Sí, pues para crear eso, ¿no? Pues a lo mejor vienes de una secuencia en la que has estado luchando con el Capitán Garfio y eso se tiene que notar. O de repente tienes que hacer un aterrizaje porque llevas volando todo el rato y acabas de aterrizar en el país de nunca jamás y eso se tiene que notar. Ay, qué mona. Entonces esto lo tienes que poner en el cuerpo para que sea real. No, pero
Bueno, es que me ha quedado muy claro ahora con lo que acabas de hacer. Bueno, supongo que se habrá visto, que lo estamos grabando. Bueno, decía, el montaje. Vamos a escuchar 2 ejemplos. Esta es la narración de Barry en bruto, como diríamos en la radio, es decir, lo que grabó José María Pou. Pero de momento, vámonos al país de nunca jamás. Peguen la oreja al suelo como los antiguos exploradores y noten cómo bulle de vida. Oigan todo lo que está pasando ahora mismo en la isla. Claro, que la voz de Pou en bruto ya tiene... La voz tiene algo que sí que es verdad, que es como la música que te llega. Sí. Te llega lo primero al cuerpo. Sí. Bueno, pues mira, vamos a escuchar después de pasarla por la magia de la radio. Pero de momento, vámonos al país de nunca jamás. Peguen la oreja al suelo como los antiguos exploradores y noten cómo bulle de vida. Oigan todo lo que está pasando ahora mismo en la isla. Esos son los niños perdidos que andan buscando a Peter. Esos los piratas buscando a los niños perdidos. Ahí van los Pieles Rojas buscando a los piratas. Y por último, las terribles fieras que buscan a los Pieles Rojas. Todos dando vueltas y más vueltas por la isla, aunque nunca se encuentran porque todos llevan el mismo paso. Si les parece, voy a presentarles a los niños perdidos. Bueno, Carmen, este es un ejemplo pequeñito, ¿no? De cómo interviene el montaje y la ambientación en radio. Pero yo creo que es un ejemplo que ilustra muy bien la diferencia, ¿no? del proceso, desde que nos llega el texto de Ángeles, que ya cuando lo leímos la primera vez, y cuando lo leí ya me entró el veneno, ¿no? Ya de repente dije, wow, vale. Entonces, después grabamos las voces, y una vez que grabamos las voces, yo ya voy en mi cabeza teniendo la ambientación y la música, no exactamente cuál, pero sí a dónde quiero ir. Y entonces eso lo tengo, el problema es que lo tengo solo yo, porque los actores no lo tienen, ellos tienen las indicaciones que puedas darles en la medida que le puedas ayudar en ese momento, pero ese salto después en montaje, después en el estudio cuando montamos, eso es para mí la artesanía que tiene la radio. Porque otros medios tienen otra artesanía, el montaje audiovisual, por supuesto, para mí es artesanía también, pero es verdad que la radio tiene como esas gotitas, es como hacer un cóctel, y al final te lo tomas y dices, vale, le sobraba esto que no le tenía que haber echado. Y todas las escuchas que hacemos, porque hasta que llegamos a lo que habéis escuchado todos hoy, me han pasado por mis oídos y por los de Roberto probablemente unas 40, 50, 100 veces el cuento, y siempre, cada vuelta hay un detalle que puedes afinar más y apurar más, y este efecto, vamos a apurar un poco más, vamos a meter aquí, quitar aquí, bajar aquí. Es fascinante hacerlo, y luego sobre todo es muy enriquecedor el resultado, desde cuando empiezas el proceso con un folio y terminas con lo que hemos oído. Que esto engancha, la viva muestra es Pepe Villuela, que lleva 7 años. Sí, claro que engancha. Y además es que tengo yo, no sé si es un trauma o qué es, pero yo empecé a relacionarme con la radio precisamente a través de la ficción cuando era niño, y escuchaba cuentos, programas de cuentos en radio, y yo era tan pequeño que pensaba cómo estará toda esa gente ahí metida, ¿no? Y cómo estarán los lobos, y cómo estarán los cerditos, y cómo de pronto hay el monstruo y cómo conviven ahí. Y ahora que tengo la fortuna de ser uno de esos pequeños seres que entran en este caso ya las radios están en los teléfonos, están en los ordenadores, pero esa sensación de viajar en el aire y ponerme en el lugar del espectador es lo que hace que disfrute mucho. Viajar hasta la época en la que a mí me seducía tanto la ficción en radio, que me cuenten historias, porque bueno, la radio evidentemente desde el punto de vista informativo es maravillosa, pero desde el punto de vista de la ficción yo creo que está todavía por explorar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que no se han hecho. A mí hay una cosa que me gustó muchísimo como autora, que fue ver cómo Carmen elegía a determinados actores, no solo porque son muy buenos actores, sino por las voces, y cómo de repente oíros a todos en el estudio grabando, yo decía, pero es que lo ha hecho perfecto, o sea, no podía haber elegido a nadie mejor para hacer Wendy, para hacer el señor Darling, estábamos oyendo a José María Pou, ese Barry extraordinario que ha hecho, ¿no? Que mil gracias, maestro Pou, porque se lo ha llevado, como dice Carmen, al sitio en el que queríamos que estuviera. Totalmente. Barry es en este guión el nexo
de unión entre el mundo de la fantasía y el mundo de los adultos, ¿no? Entonces esa elección de voces, cuando luego los oyes, todos puestos unos al lado de los otros, hablando entre vosotros, ha sido extraordinaria realmente, ¿no? Qué bien. Vamos a repasar algunas de las versiones que se han hecho de Peter Pan, pero antes sí me gustaría preguntaros, Nadia, Pepe, también a Ángeles y a Carmen, ¿qué imagen, qué idea teníais de Peter Pan antes de enfrentaros a este proyecto y de ocupar cada uno vuestros personajes y de trabajar en la adaptación y en la dirección de esta producción? Nadia. Bueno, era un cuento que conocía muy bien, había visto muchísimas veces la película y me gustaba mucho porque era un cuento lleno de simbolismos, que ahora con esta edad pues he visto mejor, pero es un cuento que me fascina y que no envejece, en realidad. Ya, claro, ese es uno de los méritos de las grandes creaciones, ¿no? de la literatura, que no envejecen. Se adaptan las interpretaciones, se adaptan van cambiando con el tiempo las maneras de acercarse a historias como esta. Pepe, en tu caso. Pues yo tenía una imagen literaria. Primero por los cuentos infantiles en los que lo leí por primera vez, y luego ya cuando me acerqué a él ya siendo adulto con el deseo de bucear un poco más. Y hombre, tengo que decir que creo que Disney ha hecho mucho daño a este tipo de cuentos, porque tal y como están escritos y cómo están contados y cómo han sido llevados después a la pantalla, pues hay una gran diferencia. Yo disfruto muchísimo más leyendo el cuento tal y como lo escribió Barry, que viendo cualquier tipo de película. Y creo que en radio se puede llegar a respetar mucho más, precisamente porque uno se centra más en el texto que en la imagen, y cada cual desde su casa compone la escenografía. Pero es cierto que inevitablemente en las casas pues mucha gente habrá visto esos colores de las películas de Disney. ¿Qué les pasó? Algo nos falló. Todo lo que se necesita es pensar en algo. ¡Ah! Y polvo de duende. ¿Polvo de duende? Con el sonido también ocurre que a veces suena antiguo, y en este caso el sonido que estamos escuchando... Ay, pero estos doblajes son preciosos. Sí, no lo digo en sentido peyorativo, bueno, o viejo, si quieres. Bueno, claro, a la hora de plantear una adaptación de esta historia de Peter y Wendy, pues podíais tener, o había que olvidarse quizá de Disney, o de ese Hook, aquella versión de Steven Spielberg con un reparto estelar que incluía a Dustin Hoffman en el papel de Hook. Garcio, suelta a mis hijos en menos de un minuto o tendrá que buscarse un abogado, y más le vale que sea mejor que yo. ¿Quién es usted? Soy Peter Panning, abogado. Esos son mis hijos y quiero que me los devuelva. Esos son sus hijos. ¿Esos son sus hijos? Así es. ¿Y usted? Y claro, pues quizá también había que olvidarse de otra versión, esta del año 2003, que por cierto tenía un final tremendo. Vas a morir solo. Y sin nadie que te quiera. Sin nadie. Pues hombre, para ser un cuento infantil que termina diciendo vas a morir solo y sin nadie que te quiera, muy dulce no es, ¿no? Bueno, los cuentos infantiles están llenos de hechos terroríficos. Es verdad, sí. Hay un montón de muertes en los cuentos infantiles. Sí, y muertes cosas muy de duras. mucho miedo. Muy bestias. Sí. Claro, a lo mejor también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que en el cuento, bueno, pues históricamente pienso, ¿no? Y sociológicamente volcamos todos nuestros pánicos, nuestros miedos, y intentamos transmitirlo de generación en generación, pues el miedo a aquellas cosas de las cuales uno debe protegerse, ¿no? También transmitimos muchas cosas peyorativas, mucho machismo, muchos roles sociales interpuestos, bueno, y con los que, bueno, pues habría que a lo mejor romper, pero bueno, que los cuentos infantiles son una barbaridad. Esto de que te coma el lobo, que te destrocen, que te llenen la barriga de piedras, que te rajen, que te... Bueno, supongo que tiene que ver algo con el psicoanálisis y con las frustraciones. Sí, eso está muy estudiado, además, sí, ¿no? y algunos son aterradores. Los de Grimm, por ejemplo, son realmente los originales. Luego, claro, hemos conocido siempre adaptaciones dulcificadas, ¿no? Pero cuando lees los textos originales... Se pasa mucho miedo. Yo creo que tampoco los concebían para niños exactamente. Probablemente. ¿No? O sea, que había ahí una mezcla de elementos, bueno, que no eran exclusivamente para la infancia, ¿no? Pero mira, ahora que mencionaste, Pepe, lo de los estereotipos, es uno de los problemas que nos encontramos, Carmen y yo lo hablamos mucho, que nos encontramos en este texto, en Peter y Wendy, ¿no? Aunque Barry evidentemente
si uno de los dos géneros queda bien, digamos, en sus textos es el femenino, pero claro, Wendy reproduce los estereotipos lógicos de su tiempo, de principios del siglo XX. Entonces Wendy es la mamá, Wendy es la que cose los calcetines y remienda, la que hace las comidas, lava la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvimos ahí un debate interesante de cómo contábamos esto sin que pareciera que estábamos avalando de alguna manera ese estereotipo. Al final planteamos un juego un poco de Barry, de Poe, con los oyentes, ¿no? En el que él, bueno, un poco pide disculpas. Sí, que un poco como contextualizaba claro. el hecho de que la obra original se escribió en 1904, la fantástica versión que ha hecho Ángeles es del 2019, por eso tiene ese Barry que a mí, una de las cosas que me fascina de la adaptación es Barry, porque nos da el punto adulto, el punto hondo y el punto oscuro que tiene la historia de Peter Pan, porque yo también me había quedado en la historia de Peter Pan de Disney. Claro. O sea, yo cuando me dijeron Peter Pan, se me fue mi cabeza a Disney. Y lo que hice a continuación, antes de leer lo de Ángeles, fue leer el texto original. Porque dije, bueno, vamos a ver Peter Pan, vamos a ver realmente qué era Peter Pan y cómo se escribió y para qué y por qué y todo esto que se hace, ¿no? Antes de todo este proceso. Y me fascinaba la idea de que Barry diera, en este caso con Wendy, dando esa anotación que da sobre las cosas eran así en 1904, no dice el año, pero aquí y ahora son diferentes. Pero era importante y tuvimos mucho debate sobre esto, sobre si resaltarlo o no resaltarlo, y creo que ha quedado en un punto... en el punto que tiene que estar, tiene que estar como está, pero vamos a decir dónde estamos también. Que han pasado más de 1000 años. No, más de 1000 años. Hay más de 1000 años, uy, sí. No te pases. Más de 1000 años. Ojalá más de 1000 años estuviésemos en el futuro próximo. Rápido pasa el tiempo para ti. Es que es como Peter, que me iba a volar. Te has ido al bolero. Más de 1000 años. Es verdad. Más de 1000 años. Han pasado más de 1000 años y esta versión ya es un clásico, la que hemos emitido esta mañana. Hablábamos de Poe que interpreta al autor, a Barry. Escuchad lo que nos decía. Darle las gracias a Ángeles Caso por haber escrito esa versión donde ha convertido al propio autor en el narrador de la historia, no solo de la historia de Peter Pan, sino de su propia historia personal, y en esa fusión de narrador del cuento, pero al mismo tiempo personaje vivo y creador, le ha salido un personaje precioso que yo disfruté muchísimo interpretándolo ante los micrófonos. Es una especie de personaje que está continuamente como sacando la cabeza desde detrás del receptor de radio o del transistor para hablarle directamente al oído al oyente, ¿no? En ese tono hemos querido hacerlo y espero que le haya llegado así al oyente. Wow. Bueno, pues sí, yo creo que le ha llegado, vamos, es un Barry extraordinario. A mí me parecía que era un personaje muy apetecible para un actor, precisamente por todas esas cargas de profundidad que tiene y porque también se permite jugar, ¿no? Se permite apelar a los oyentes, se permite jugar con sus personajes. Me parecía que era divertido y al mismo tiempo, pues eso... daba mucha información que tenía que estar ahí, ¿no? Sí, de otra manera era difícil. Coloca el texto en otro sitio, porque el hecho de acompañarnos durante todo el texto, darnos esas acotaciones, Barry nos lleva por un camino que a mí me parece un camino estupendo. Por otro lado. Es un buen camino, sí. Oye, qué contentos estamos todos, ¿no? Visto, qué bien, da gusto trabajar así, la literatura y la radio, que juntas además hacen magia. Buena mezcla, sí. Nadia, ¿repetirás si el año que viene? Por supuestísimo. Si te llamamos, sí. Ojalá. Seguro. Pepe y Yola, ¿para qué te voy a preguntar? Yo, si no resulto pesado y si nos importa, me gustaría. Quédate por aquí hasta diciembre. Vuela del año. Me parece que estaba haciendo el del año pasado. Hace 2 semanas. Nadia, no os voy a preguntar por el cuento del año que viene, sino por vuestros proyectos en lo inmediato, cómo se presenta el 2020, en qué estáis. Yo estoy terminando la 6ª temporada de Las Chicas del Cable. Sí. Y de momento disfrutándola porque ya está, es la última. Porque absorbe mucho. Absorbe mucho y también es la última. Entonces, claro. Muy contenta. Habrá un puntito de nostalgia, ¿no? Cuando termine, estamos hablando de Peter Pan y de la nostalgia. ¿O no? Es una sensación agridulce, sí. Como de cerrar etapa, bonita, en la que has aprendido mucho.
pero por otro lado ya está. Claro. Y eso permite abrir otras etapas. Sí, después. justo, sí, con ganas de abrir otras etapas. Pepe. Pues yo ahora mismo estoy representando una función preciosa, Esperando a Godot, hasta el 5 de enero, aprovecho, ya lo digo, en el Teatro Bellas Artes, y estoy disfrutando mucho. Y además estoy muy contento porque hacía tiempo que no tenía no podía echar la vista a tan largo plazo con una misma función. Estaremos todo el año 20, porque ya hay fechas suficientes. Sí, vale. A partir del 5 de enero nos vamos de gira, y bueno, pues ya hay fechas hasta enero del 21, y seguramente seguirán saliendo. Y bueno, pues aparte de eso hay un proyecto de un documental que tengo muchísimas ganas de estrenar, que lo acabamos de terminar. Está pendiente, pues eso, de los últimos retoques de sonido y de la música, que bueno, ya hablaremos de ello. Cuando aparezca, no voy a soltar el rollo ahora. Qué bonito es el teatro, pero donde esté la radio. No me des la razón. No me des la razón. Bueno, pues, por cierto, este cuento de Navidad de Peter Pan lo pueden volver a escuchar en la página web de la cadena SER en cualquier momento. Una y otra vez en redifusión, y disfrutarlo sin parar. Con los ojos cerrados. Yo creo que hay que oírlo con los ojos cerrados para poder volar a nunca jamás. Bien. Y si no, si quieren oírlo en esa experiencia, que para mí sigue siendo una buena experiencia de oír la radio en directo, el próximo 6 de enero por la tarde, en el Tiempo de la Ventana, pueden volver a escuchar este cuento de Navidad, Peter y Wendy. Nadia de Santiago, Wendy, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Pepe y yo, el señor Darling. Un placer estar aquí. ¿Me enfado un poco? Venga, enfádate un poco. ¿Hago en la leche? Eso. Y luego Carmen Socía y Ángeles Caso. Muchas gracias, un placer. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias y feliz Navidad, repito.